El Evangelio de San Juan capítulo 3, en el verso número 3, dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase que aparece en este texto y que hemos leído pertenece al encuentro de Jesús con Nicodemo. Este hombre era un maestro de la ley. En el tiempo de Jesús se había desarrollado, ya tenía muchos años en desarrollo, un grupo de hombres que se habían dedicado al estudio concienzudo de la ley, de las escrituras, especialmente la ley, y la ley de Dios eran los primeros libros de Moisés. Y estos hombres habían desarrollado una serie de estrategias de estudio bíblico, etc. El problema es que la mayoría de ellos se apegaban a la letra de la ley, pero no al espíritu de esta. Y a menudo, aun cuando enseñaban la ley y los mandamientos, ellos mismos la violaban, de tal manera que las palabras más fuertes y los enfrentamientos espirituales más duros que Jesús tuvo con algún grupo, la tuvo con estos hombres que eran los fariseos. Y por extensión y por esta misma razón de esa dualidad que tenían estos hombres de enseñar una cosa y vivir otra, el término fariseo ha devenido en convertirse en sinónimo de hipocresía. Bueno, pero originalmente los fariseos eran un grupo cuya intención, por lo menos, era estudiar la ley, la escritura, y procurar vivir según esos principios, aunque, repito, muchos de ellos no lo hacían así, y repito que la mayoría de ellos se oponían a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, todo este preámbulo es para señalar que el versículo que hemos leído hoy pertenece al diálogo de Jesús con un hombre que era justamente de este grupo, de esta secta de los fariseos. Pero evidentemente este hombre era alguien que efectivamente estudiaba la palabra y todo esto, pero estaba en la búsqueda de respuestas a su necesidad espiritual. Y Jesús, que conoce y conocía los corazones entonces, como los conoce hoy también, conocía el deseo sincero de este hombre de encontrar a Dios y de vivir conforme a ese precepto. Así que dice la Biblia que llega a Jesús de noche. Es muy interesante que la Biblia coloque el énfasis en el momento del día en que este hombre llegó. O sea, en otros pasajes de las Escrituras, cuando hay encuentros entre Jesús y otras personas, bueno, no se enfatiza, ese hecho del momento del día, pero dice en el pasaje que este hombre llegó de noche, y posiblemente eso sugiere que él no quería ser visto visitando a Jesús. Los fariseos habían tenido, repito, enfrentamientos muy serios con Jesús, así que este, que era un fariseo, no quería ser visto visitando a Jesús, aunque evidentemente tenía una gran necesidad espiritual y él entendía que Jesús era quien podía responder. Por eso, cuando llega donde Jesús de noche, le dice al Señor: sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que en este diálogo él comienza con estas palabras elogiosas, sí, pero Jesús pone el dedo en la llaga. Jesús le dice a él: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, escucha, este hombre era un maestro religioso. Este hombre era un maestro de la ley de Dios. Este hombre vivía seguramente conforme a los mejores principios de la ley, los principios morales, etc. Este hombre vivía seguramente una vida correcta, posiblemente de buenas obras, de caridad, etcétera. ¿Cuántas cosas podríamos decir de este hombre? Este hombre seguramente que cada
semana iba a la sinagoga a adorar a Dios, a escuchar la palabra, etc. Sin embargo, cuando llega donde Jesús, con sus palabras elogiosas, Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es importante que nosotros nos detengamos en esta frase. Jesús está diciendo que para ver el reino de Dios o participar en él, debemos nacer de nuevo. Claro, la pregunta entonces de Nicodemo fue que cómo un hombre puede nacer si ya está viejo. Y aún él dijo, ¿puede acaso entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No, Jesús no está hablando en esos términos. Nicodemo se equivocó ahí en esa crasa interpretación literal de las palabras de Jesús. Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está hablando de un cambio dentro del corazón, un cambio en el interior. Jesús no está hablando de la ley, de que observes la ley, de que no dejes de observarla. Jesús no está hablando de que vayas allí a la sinagoga o a la iglesia. Jesús no está hablando de que hagas buenas obras o no sé cuántas cosas más. Todo eso puede estar incluido en una buena vida religiosa, pero Jesús está diciendo que hay que nacer de nuevo. Hay que experimentar un cambio interior, y ese cambio interior lo puede dar solamente Jesucristo, el Señor. Por eso, a la pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? La respuesta es creyendo en Jesucristo, poniendo su confianza en Jesús como Señor y Salvador, reconociendo su insuficiencia, su incapacidad para ser salvo por sí mismo, por sus obras o por su religión o por cualquier otra cosa. Y reconociendo su propia pecaminosidad, poner su fe en Jesucristo, reconociéndolo a Él como el Señor y el Salvador de la vida. Entonces podemos nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo, es decir, somos transformados, cambiados, entonces podemos participar del reino de Dios. Que el Señor permita que esta sea tu experiencia, la de todos nosotros. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.